¿Te interesa tu ciudad? ¿Te preocupan los problemas de Getafe? ¿Quieres aportar ideas para mejorar nuestro municipio? El Grupo Municipal Ciudadanos Getafe te atiende y te escucha. Estamos a vuestra disposición en la primera planta del Ayuntamiento de Getafe y en todos nuestros canales en Internet y redes sociales. Llámanos, escríbenos o ven a vernos y entre todos mejoraremos nuestra localidad. Ciudadanos Getafe, junto a los vecinos. Todos los miércoles. Luis Muela, muy buenos días. Hola, buenos días. José Valentín, buenos días. Hola, buenos días. Y Pedro Castro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos a los tres. José Luis, como siempre, en controles, que no sé hoy se animará a participar con nosotros. Empezamos con el primero de los temas, y es que el Bercial, así titula Getafe Capital, ha elegido dónde irá su instituto. Se votaron un total de 507 personas a través de un correo electrónico habilitado para que los vecinos pudieran votar, y la parcela ganadora ha obtenido 277 votos frente a la perdedora, que ha conseguido 221, con 9 votos nulos. Este proceso participativo para elección de la parcela donde se ubicará el nuevo Instituto del Bercial se abrió a mediados del pasado mes de septiembre. Participación ciudadana, ¿no? Sí. Lo más importante, lo más significativo de esta noticia. Sí, a mí me parece bien, y es bueno que, es decir, si hablamos de 500, no a partir de 500 personas, no podemos decir que haya sido importante, pero sí, al menos, que es un buen inicio y que, por lo tanto, merece la pena seguir profundizando en esa dirección. De todas formas, a mí me gustaría que, ya que hablamos del Bercial, simplemente de una incursión en el pasado, ahí está la parcela cedida al Ministerio de Sanidad para hacer la Escuela Nacional de Enfermería, es decir, lo que traería aquí a miles y miles de personas, y que además, vuelvo a decir, son cosas que no es que esté cedido, está asumido por el Ministerio, está escriturada por el Ministerio. Hay un proyecto de esa Escuela Nacional de Enfermería donde tiene a su lado un centro de mayores de tercera edad para que puedan hacer las prácticas las enfermeras, y eso está aprobado por el Ministerio y por el Ayuntamiento. Quiere decirse que habría que retomar esos proyectos que se han quedado. Uno tiene la sensación de que es como si no hubiera existido el pasado, y que, por lo tanto, esas cosas cuestan mucho trabajo conseguirlas. Es decir, el trabajar con un ministerio hasta conseguir. Hay un documento firmado, hay una parcela asumida por el ministerio, hay un proyecto hecho por el propio ministerio. Es la Escuela Nacional de Enfermería. Es decir, significa que todas las enfermeras que se fueran a probar en España deberían pasar por ahí, que además nos vendría bien un centro mayores anexo al lado, que está hecho exclusivamente para las prácticas de estas propias enfermeras, con lo cual a mí me parece que son proyectos que habría que recuperar. Podríamos hablar de 1000, algunos me he traído aquí en una hojita, ¿no? Porque siempre suelo prepararme las charlas estas, pero me parece que esto no ha empezado ayer, es decir, que esto significa una trayectoria, y que no es un problema de que lo pierdan las generaciones anteriores o los que han estado antes, es que lo pierde Getafe, lo pierden los ciudadanos. Luis. Sí, yo coincido perfectamente con este tema. El otro día también comentábamos algo respecto de lo que es preocuparse porque Getafe tenga un tirón no solamente a corto plazo, sino a medio y sobre todo a largo plazo. Y esta es una de las cosas que hay. Y aunque está fuera, tú has preguntado antes por la elección del instituto, pero no deja de ser una parte de la formación, en este caso con mayúsculas. Yo ahí coincido en que sería muy importante, y yo espero, estoy convencido de que Sara este tema no lo va a dejar de la mano, porque ahora tiene más posibilidades de ser escuchada. Y evidentemente son de esas cosas que, como decíamos, de arreglar el río,
pues no es una cosa de hoy para mañana, pero cuando uno se esfuerza, cuando uno está dando todos los días comentarios al respecto para que se pueda poner en marcha, pues se suelen conseguir cosas. Entonces, esta será una de ellas que sería muy bien recibida por toda la población, y desde luego es que es un bien buenísimo, lo mismo que fue un bien extraordinario la universidad. Esto sería algo similar. O sea, salvando las distancias, pero es una cosa fundamental. Yo de esto conozco un poquillo, porque en Cruz Roja tenemos según dicen los internos, la mejor escuela de enfermería que hay privada. Pero, bueno, sabemos que de aquí sale gente muy preparada, gente muy concienciada. Son temas además candentes, necesarios, vitales, y tenemos un bagaje ya buenísimo en este campo, puesto que tenemos un montón de enfermeros y enfermeras trabajando fuera de nuestras fronteras. Podemos y debemos seguir trabajando para que esto cuanto antes pudiera ser realidad. Valentín. Sobre la participación, sobre el tema de la escuela de enfermería que decía Pedro, pues evidentemente lo han expuesto Pedro y Luis muy bien, y sobre el proceso, pues efectivamente es un buen paso. Es un buen paso el que se hagan ese tipo de decisiones. Sé que ha habido quejas respecto a que el procedimiento no ha sido con muchas garantías, pero incluso eso se puede ir afinando, es decir, porque era mandar un email y podía haber una persona que mandara 8 emails y otra que mandara 1 y otra que mandara 24. Al principio yo creo que no habrá habido ninguna cosa de esas, pero es verdad que si los procesos los hace sin garantía, al final pues la gente se busca los trucos y no sé qué, y cualquiera es capaz de mandar 500 emails y cambiar una decisión. Sobre todo luego si hay decisiones en tipo que haya intereses económicos muy fuertes. Imaginaros que la votación hubiera implicado el pelotazo de alguna empresa, pues posiblemente esa empresa hubiera inundado de emails todo. Por lo tanto, tenemos que tener garantía en que puedan votar las personas que puedan votar, etcétera. Y yo insistir, quizás me ponga un poco plasta, pero insistir en que estos procesos de participación que yo defiendo y que cualquier paso que se dé a mí me parece interesante, y por lo tanto en este no lo voy a criticar, sino aplaudirlo. En cualquier caso, la participación, si no va acompañada del debate previo de las consecuencias que tiene tomar la decisión de aquí o allá, por qué se pone aquí y por qué no se pone aquí, y hacer además que esté implicado, digamos, toda la población afectada, porque, como decía Pedro, 500 personas son pocas, y si al final encima decimos los que han votado ese sitio han sido 200 emails que han votado ese sitio, ¿no? Entonces, realmente se tenga muy claro que al final el ayuntamiento, que es el que representa al 100% de los vecinos, por así decirlo, es el que tiene que asumir la responsabilidad de decir, oye, se va a hacer aquí porque es el mejor sitio. Es decir, si el ayuntamiento hoy pensara que había un sitio mejor, a mí me parecería una irresponsabilidad hacerlo ahí simplemente porque lo han votado 207. O sea, yo repetiría el proceso, pero no repetir el proceso, eso como he sido claro, hasta que tú no ganes se repite. No es esa la cuestión. Lo que quiero decir es que las decisiones tienen que ser lo mejor posibles, serias, argumentadas, y no podemos ahora en cosas de pues venga, lo pongo a votación, votan 200 personas y va al sitio ahí. Si es el mejor sitio, adelante. Y sobre el proceso, insisto, todavía es un poco deficiente, pero como a mí me parece que es un paso adelante, pues no voy a empezar a poner zancadillas a los pasos adelante, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con Valentín en lo de si es el mejor sitio, si no es el mejor sitio? Habría que repetir. Sí, yo he visto el plano, lo que pasa esto, y me da la sensación que si no está muy cerca, si podría ser la misma parcela que hay cedida. Yo espero que la hayan respetado, porque hay un cartelón muy fuerte del Ministerio que pone Ministerio, aquí irá a la Escuela Nacional de Enfermería, pero yo estaba diciendo, no será la misma, espero que no, y que por lo tanto a mí me parece, vuelvo otra vez a decir, lo iniciaba diciendo que todo lo que signifique proceso de participación bien, pero de acuerdo también con Valentín en introducir los elementos correctores que dé una cierta garantía al proceso. Luis. Sí, yo también de acuerdo en que no conozco la parcela en cuestión, ni las parcelas, pero desde luego sí creo que quien tiene la última palabra, y tiene, por la responsabilidad que decía José Valentín, es el ayuntamiento, y está muy bien que se aconseje, es buenísimo que se aconseje, que se participe, pero creo que debe de dar esas garantías de decir,
en base a los conocimientos que tenga y en base a cómo va a crecer aquello, un montón de factores que muchos de los viandantes, de los que pueden votar igual no lo conocen. Entonces sería muy bueno que o bien se haga esa explicación previa para que la gente con conocimiento de causa pueda elegir, o bien en los procesos estén presentes los técnicos adecuados del ayuntamiento para decir, cuidado, que en este caso tenemos esta ventaja y este inconveniente, y en este otro tenemos esta otra ventaja y este inconveniente. Y si dentro de 5 años vamos a construir no sé qué, aunque yo no se construya, aquellos van a estar muy, muy distantes. Entonces, debe ser ese árbitro imparcial que dé explicaciones para que se hagan las elecciones lo más ajustadas posible a lo mejor para la población. Y yo solo, Luis me ha inspirado una cosa, porque lo ha resumido muy bien, y solo falta un carácter que seguro que él también comparte, que es: el ayuntamiento tiene que saber escuchar. Es decir, el proceso de participación, uno de los valores que va a tener añadidos es que si tú escuchas a los vecinos son los que, yo lo digo en el mundo, cuando estaba en el mundo de la empresa, que a veces se contratan consultoras externas para que te venga a decir cómo mejoras un proceso, digo, coño, pero primero escucha a los trabajadores que están en la cadena o que están en ese departamento, que ellos mejor que nadie sabrán cómo pueden mejorar su trabajo, qué herramientas necesitan, cómo tal. Y en el caso del mundo de los vecinos ocurre lo mismo. ¿Quiénes mejor que los vecinos saben dónde hace falta esto o lo otro, dónde puede venir mejor, dónde hay un problema, dónde no? Y por lo tanto la participación, con todo lo que ha dicho perfectamente Luis, lo que debe de servir al ayuntamiento es para escuchar, para oír a los vecinos y para que vean qué sugerencias hay. José Luis. Sí, yo dos cositas. No te oímos, José Luis. Ahora, ¿me escucháis? Ahora, perfecto. Vale. Os decía que dos cositas. Una, de lo que apuntaba Pedro, yo creo que no es la misma parcela que dice Pedro de la Escuela de Enfermería. Esta está un poco más arriba, más cerca del hospital, la que dice Pedro de la Escuela de Enfermería. La otra, esta está más cerca del polígono, por llamarle así, de la zona de Leganés, en la Avenida de México, que es la parte del final donde se está haciendo poco a poco la ampliación del polideportivo, por situar, si queréis, a nuestros oyentes. Y aprovecho y leo que en Twitter nos comenta Roberto Benítez, nos deja su opinión sobre esto que estamos comentando. Nos dice: participar no es elegir entre dos alternativas ya dadas. Participar es proponer, argumentar y finalmente decidir. Nos dice en este caso Roberto Benítez, que bueno, pues nos está escuchando y nos hacía este comentario, porque si sabéis, entre las dos propuestas que además daba en este caso el gobierno municipal, en el que este caso la Asociación de Vecinos Nuevo Bercial propuso una tercera opción que ellos consideraban que era más adecuada, porque la opción que en este caso proponía la Asociación de Vecinos estaba ubicada justo en el centro del barrio. Estas dos parcelas que proponía en este caso el ayuntamiento se encontraban, digamos que una en cada punta del barrio. Los que conocéis el Bercial bien sabéis, nuestros oyentes claro, porque son vecinos de Getafe, sabéis que bueno, pues digamos que está partido, digamos, en dos partes. Un barrio muy largo que llega desde el hospital hasta lo que hoy está el Hipercor. Entonces claro, si tú pones un instituto en la parte del Hipercor, por llamarle de una manera, pues evidentemente todos los vecinos de ahí les pilla más cerca y en el otro lado. Y bueno, pues había un poco eso. En este caso, la Asociación de Vecinos proponía una parcela que estaba ubicada justo en el centro, o lo más centrada posible, y que esa, por ejemplo, en este caso no se ha tomado en consideración, que era un poco la crítica que hacía la Asociación de Vecinos. Claro, a lo que os referíais vosotros, ¿no? Que no solo sea elegir y tener... y además apunta muy bien Roberto Benítez. Pero hay que dar información. Un instituto, por ejemplo, a veces en un barrio no da respuesta a la totalidad de las plazas y tienen que venir de otros barrios. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta los servicios de comunicación, si está el metro cerca, que es un elemento de comunicación fluido, autobuses, en definitiva. ¿Por qué? Imaginaros, es decir, a los institutos que tenemos en Getafe no se utilizan por el barrio solo, se desplazan de otros barrios. Por lo tanto, hay que tener en cuenta el nivel de comunicación, si hay cerca instalaciones de ocio. Es decir, hay que tener mucho en cuenta, y yo creo que esa información, estoy de acuerdo con Roberto, hay que darla previamente para que los vecinos puedan, digamos, optar con una información más exhaustiva que les permita decidir la mejor opción, ¿no? Bueno, cambiamos de tema. Hemos hablado mucho aquí también del Parque de la Alhóndiga. Recuerdo una charla, de las primeras charlas con vosotros, en las que proponíais muchas cosas para el Parque de la Alhóndiga. Y ayer publicaba Noticias para Getafe que la comunidad va a destinar una partida específica para 2016 al mantenimiento del Parque de la Alhóndiga. Debido al manifiesto deterioro, y esto también lo criticabais bastante vosotros, que ha sufrido esta área verde en los últimos años, el Ayuntamiento le ha advertido al Gobierno regional que se mantendrá vigilante
y supervisará los trabajos de mantenimiento y reforestación que se efectúen. Yo no sé si la comunidad ha hecho caso al ayuntamiento o se ha hecho caso a vosotros que os estaba escuchando las tertulias. Valentín. Hombre, desgraciadamente muchas veces la comunidad hace más caso a que estamos en elecciones, es decir, ya no. Y todo lo que pueda venir bien para las elecciones, ahora estamos en el momento de todas las fotos, ¿no? Y por lo tanto la comunidad pues ahora dice que está de acuerdo con lo del el Madrid-Río, está de acuerdo con lo de arreglar la Róndiga y lo que le pidamos. Otra cosa será el 23N, ¿no? El 22N, pero hoy es eso, es decir, nos ha hecho caso, yo no creo que haya hecho caso al Ayuntamiento de Getafe por Ayuntamiento de Getafe, sino que, bueno, estamos en este periodo, ¿no? Y en estas cosas siempre lo importante es que empuje todo el mundo. Los ciudadanos tienen que ser conscientes que muchas veces sin sus movilizaciones, sin sus participaciones en la asamblea, sin su salir a la calle cuando el tema lo requiera, yo no digo que estemos todo el día en la calle protestando por lo más mínimo, ¿no? Pero la fuerza de la ciudad, el ciudadano tiene que ser consciente de su fuerza. Esa fuerza se debe de transmitir y transferir como una transfusión al ayuntamiento, y el ayuntamiento, que es la institución que tenemos más cercana, y el ayuntamiento pues ponerse al frente de esas reivindicaciones. Si esto ha sido así, pues encantado, y luego pues es efectivamente obligación del ayuntamiento vigilar que se cumplen los acuerdos y vigilar que se hacen las cosas bien, faltaría más. Pedro. Partida presupuestaria todos los años pone una, que es la de el pago de los recursos humanos que tiene ahí. Es decir, si hay 10 jardineros, hay una partida presupuestaria por parte de la comunidad. O sea, que por lo tanto no ha hecho nada nuevo. El problema es si lo ha incrementado o no. Eso es lo que deberíamos saber y lo que se nos debería informar. Porque partida presupuestaria la hay todos los años por parte de la comunidad. Alguien tiene que pagar a los jardineros que dependen de una empresa privada y que paga la Comunidad de Madrid. Se ha incrementado para parte de los recursos, del pago de los recursos humanos, va a haber para forestación, para plantación, para limpieza, para recuperación de las especies que en algunos casos, si ves que os han extinguido. Por lo tanto, eso es lo que deberíamos saber. Se ha incrementado la partida, aparte los recursos de los trabajadores va a haber para recuperar el parque. Pues muy bien, a mí me parece bien. Yo siempre aprovecho cuando se habla de una cosa, algo que está cerca. Me ha llegado la noticia de que en el hospital de Getafe se han jubilado a las personas mayores de 65 años, que eran los cuadros más importantes que teníamos procedentes de la antigua Cruz Roja. Eran catedráticos porque era un hospital universitario, por lo tanto, cuidado a ver si vamos a tener un cajón desastre, es decir, un edificio muy bueno, muy sólido, pero carente de contenido. La Marea Blanca ha peleado porque el que era el cabeza visible de la Marea Blanca, porque también lo habían jubilado con 65 años, cuando está demostrado que cuando están en plenitud de sus capacidades y por lo tanto hasta los 70 de una forma voluntaria pueden estar, y por qué no más sin su capacidad, pero al menos hasta los 70, yo creo que algo debería hacerse aquí para el tema de que no se jubilen a los cuadros mejores que tenemos y que han supuesto el que este hospital estaba considerado uno de los mejores de España, ¿no? Luis. Sí, bueno, nos estábamos en el Parque de la Lóndiga. Dos temas demasiado importantes, sí. Sí, bueno, lo del parque, Borja apuntaba, bueno, ¿qué pasa con esto? Es la partida. Bueno, pues como decía Pedro, la partida debe existir, porque para eso hay un convenio. Otra cosa es que efectivamente la partida esa sea una partida nueva o sea una partida incrementada, no lo sé. De cualquier forma, lo que sí está claro es que, como apuntaba también Valentín, esto... O todos estamos siempre, permanentemente, intentando decirlo a los cuatro vientos y a quien corresponda, o si no, las cosas se mueren en el tiempo. Entonces, ¿qué ha sido porque hemos hablado aquí del tema? Pues habremos hecho algo. ¿Que ha sido porque hablando del tema también la alcaldesa ha dicho, date, llevan razón, voy a hacer una apuesta? Pues también seguramente. Y que evidentemente ahora estamos en periodo de elecciones y que todo el mundo va a decir que sí, al menos de boquilla, pues también, sea como sea, bienvenido sea. Y lo que sí conviene es, evidentemente, seguir trabajando para que eso no se quede en flor de un día. Aprovecho también para decir que todos tenemos la obligación de cuidar las cosas. Porque es una pena a veces que tengamos cosas recién hechas, recién plantadas, con exquisitez,
y luego no las cuidemos. Entonces, ya está bien de que dejemos que el niño rompa las ramas, que el otro haga... No, pues es que eso es de todos. Mío, dice que es mío. Y como es de todos... Lo pago yo con mis impuestos. Como es de todos, tenemos que cuidarlo. Entonces, bueno, aprovechando eso. Y en cuanto a lo del tema del hospital, que Pedro lo ha metido muy bien, él mete muy bien estas cuñas, nos las clava a cualquier momento. Bueno, tiene mucha experiencia. Yo ahí estoy seriamente preocupado, porque sí he hablado con algunos doctores, incluso con algunos que se han marchado. Y evidentemente, cuando hablas con ellos en confianza, pues es que dice, mira, ya estoy harto de peleas. Esto no tiene buena pinta. En lugar de tener a un gestor que te diga, venga adelante, hagamos esto, pidamos aquello, pues estamos con el tema para entendernos, de recortes permanentes. Y evidentemente no se puede hacer una buena sanidad con recortes permanentes. No es posible. Hombre, nosotros, y ahí también Pedro muchas veces apunta, podemos dejar de poner ladrillos o que haya incluso un bache en la carretera, porque bueno, es malo, pero es relativo. Pero no podemos de ninguna manera dejar que una persona que llegue con un problema físico, con una dolencia, no se le atienda como siempre en las mejores condiciones. Y evidentemente, si la gente que está la más refutada, la gente que está más preparada, la que quieren ellos seguir, porque ellos sí querrían seguir, evidentemente tendríamos que ponerles una bandeja de plata para que siguieran, y no para que se degradara, no para que se vayan hartos. Que esta es la cuestión. Se van a la iniciativa privada. A mí me han dicho dos que están en la zona esta de este hospital tan famoso que hay en la zona de la Costa del Sol. Sí. Que es muy famoso. Sí. Alguno conozco de allí. Bueno, pues... Alguno conozco de allí que era el jefe de Sí, me han dicho que dos se han ido. Sí, por lo menos uno lo conozco yo, personalmente. Bueno, pues evidentemente... Yo también. Pues evidentemente algo falla. Y si podemos ser también un poco la piedra de toque para que se toquen la ropa un poco, para que no desvalga todo, ya está bien, porque hay dos o tres cosas que están en boca de todo el mundo y estamos muy sensibilizados. La educación, por un lado, me parece estupendo, y a ver si ya de una vez por todas la educación se le pone al nivel que debe estar, y todos se complican y se implican, y el tema de la sanidad. La sanidad no puede ser, yo no digo que es que haya que darle a todo el mundo todo, pero no podemos ir degradando una de las mejores cosas que hemos tenido durante tantísimos años. Si es que, ojo al tema, y sí conviene que todo el mundo, hay unas hojas de reclamación muy bonitas, verdecitas y tal, por favor, utilícenla ustedes cada vez que consideren que algo es mejorable, porque si no, los que tienen que prestar los servicios, prestarnos nuestros servicios a los enfermos, ellos están saturados, muchos están saturados, están trabajando con gente que tiene mucho más trabajo que antes, y además con gente que les hacen como esto se puede entender en algo más banal, pero yo he conocido a enfermeras y a gente auxiliares de hacerles contratos por días. ¿Cómo es posible por días? Gente que está yendo casi todos los días. Bueno, pues me dice, no sé si vendré mañana. Bueno, y al rato, sí, que me han dicho que sí, que mañana venga también. Que tengo todo durante esta semana ampliación del contrato. Ojo, estas son cosas importantes. Hablabas de las hojas de reclamación, me imagino que de los hospitales, pero hay otra hoja de reclamación frente a los recortes en sanidad, educación, frente a la reforma laboral, que eso se llama voto y papeleta. Ah, claro. Sí. Y habrá que ver qué pasa. En esta ocasión es la más importante, porque las tenemos a la vuelta de la esquina. Y ojo, que no tengamos el conocimiento solamente de la percepción del momento, que tengamos memoria de lo que ha pasado en estos últimos años. Dicen los expertos que lo único que influye en el voto son los últimos 2 meses. Pues es una pena. Creo, tengo entendido. Desgraciadamente. Pedro, que de esto tiene más experiencia de elecciones, sabrá más que yo, pero...
Sí, yo de acuerdo con lo que ha dicho. No, el tema de las papeletas es importante, perdón, de las papeletas, evidentemente el voto, y espero que hagamos un programa aquí sobre el tema ese, ¿no? Es triste, joder, que en 2 meses, con 4 anuncios, como tienes la prensa dominada, y además, como tienes la prensa, los grandes medios dominados, en los 2 últimos meses dices que todo va bien, dependen que es mentira. De ellos, si no les dan los créditos, y se ya cierran está, todo. exactamente. Por lo tanto, dependen de entonces me dicen, todo va bien, ya lo hemos arreglado, esto lo hemos... Y es mentira, los economistas están diciendo en medios económicos, incluso de la derecha, que la crisis no solo no está resuelta, sino que está a la vuelta de la esquina. Porque hay una cosa que tenemos, que lo podemos ver cada uno en donde estamos, en donde nos movemos, ¿no? Y es que ahora mismo, según ponía la radio para venir para acá, Abengoa hace concurso de acreedores. Y hay todos los días 1, 2, 3, 5 grandes empresas que están cerrando. Y hay empresas que están trasladando su producción a Singapur, a no sé qué, por tal. Y eso es muy difícil combatir eso, y es muy difícil que en esas circunstancias podamos arreglar las cosas, ¿no? Pero voy a centrarme en lo otro para que no parezca que aprovecho tal. Digo que las papeletas de reclamación son importantes porque esta gente indecente, cuando luego hace los informes anuales, dice, pues si no ha habido reclamaciones, se han bajado las reclamaciones, si solo el año pasado tuvimos 200 y este tenemos 157. Y es que y lo que pasa es que la gente ya dice, ¿para qué voy a reclamar si no sirve para nada? Pues todo sirve, porque si no, esto es lo que te venden, que lo están haciendo cojonudo, y no es verdad. Y hay una cosa mala, una maldad de fondo que va creciendo como un cáncer, y es que esas órdenes que se dan desde la Comunidad de Madrid, hay que decirlo, de atención, hay que ahorrar, se traducen en que, como decía Luis, pues los directores ponen mala cara al que pide algo. Entonces, si alguien pide algo, ya parece que le va a fastidiar. Oye, que es que si pido en Madrid me quitan puntos. Y por lo tanto, hay una especie de autocensura general de que no se pida nada, no se mande desde el médico de base, que no manda a los especialistas, a luego el tratamiento en los hospitales en las inversiones que hay que hacer. Y por último, en el tema de las jubilaciones, la incongruencia que existe en que hayan ampliado la edad de jubilación y quieran ampliarla a los 67 y a los 68 y no sé qué, y luego, sin embargo, en instituciones como esta, personas que apuntan la valía de 30 años, 40 años de experiencia en la sanidad, y que se le dice, no, tú te tienes que ir porque como el convenio propio tenemos que sí te puedo echar forzado, porque recuerdo que la ley general dice que la jubilación es voluntaria. O sea, en los 65 años que figuran, o los 67, es que el trabajador en esa edad la puede solicitar y no se la puede negar, pero no dice la ley que la jubilación tenga que ser obligatoria. Lo que pasa es que en determinados acuerdos de convenio y de leyes tal, pues sí que existe decir, no, usted se tiene que jubilar si yo se lo digo. Y entonces que aprovechen esas cosas para a un señor que está aportando un montón, que está en lo mejor de su vida profesional y de conocimiento, le dicen, no, tú te vas porque tú me estás costando 30.000 euros y voy a contratar a uno por 12, o a amortizar tu puesto, que es peor. Y bueno, pues eso hay que denunciarlo, claro. No lo conocía, Pedro, muchas gracias por haberlo sacado. Y yo, redundando sobre esto, el tema es que, ojo, ni siquiera es que sean los mejores profesionales, es que son los mejores docentes, son gente que está enseñando a los demás. Es que no sabemos hasta dónde llega el tema calamitoso. Para mí, francamente, preocupante. Y otra cosa que quería apuntar respecto de las hojas de reclamaciones o de una protesta adecuada, es que no pretendo bajo ningún concepto, y la gente debe saberlo, ir contra los profesionales que están saturados. No es esa la cuestión. Porque hay demasiada gente que están pasando verdaderos problemas puntuales y no hacen ninguna hoja de reclamación y no hacen ninguna gestión porque creen que van a atacarle al profesional precisamente que está sufriendo las consecuencias con él. Y no es así. No es así. Podrá haber algún caso en concreto que sea así, pero en el 90% de los casos se está dando la mala atención no porque tengas un mal profesional, sino porque no tiene ya posibilidad humana de multiplicarse para hacer las cosas bien. Entonces, el poner las hojas de reclamación no va... Deben saber los que las pongan que no va contra aquella gente que le está atendiendo, sino contra la organización que está permitiendo que no haya la suficiente gente para atenderle, ni como personal directo, ni como material. Si es que sepan claramente que no se trata de ir contra aquellos profesionales que están multiplicándose, de ninguna manera.
agradecidos todo el mundo a ellos, sino que hay que significar que no pueden dar de sí lo que deben dar, no están las plantillas dimensionadas como deben estar y no tienen los materiales que deben tener. Bueno, cambiamos de tema. El Ayuntamiento de Getafe ha prorrogado por 200.000 euros con la empresa Unión Castellana de Alimentación el servicio de comida a domicilio para mayores de 65 años y personas con limitación en su autonomía funcional hasta diciembre del año que viene, hasta diciembre de 2016. Así lo titula el periódico de Getafe. Bueno, esto es positivo, ¿no? Todo lo que sea incrementar. ¿Cómo no? Vamos a ver. Prorrogar. Todo lo que hemos dicho aquí es positivo, porque aunque hemos valorado la participación como un elemento positivo, hemos valorado el que se tenga en cuenta el parque como elemento positivo, aunque luego tienes que añadir lo que tú consideras que debería mejorar. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en que haya 200.000 euros para las personas mayores? Pero a renglón seguido yo digo, ¿y las personas que no tienen recursos, que están azotadas por la crisis? Vamos a ver, ayer vuelve a dar otra noticia, alguien como vienen de la Unión Europea, es decir, de los países que están en el mayor índice de la pobreza. Estamos el tercero por la cola, el tercero de los 28, el tercero por la cola. Y dice claramente que 1 de cada 3 niños, es decir, el 33% de los niños en España están en régimen de pobreza. Yo creo que Getafe no es una isla. No es una isla. Aquí también tenemos el 33%. Como tenemos la parte que corresponde a las familias, estamos hablando de 8.000, de 7.000, depende de lo que diga cada uno de las entidades, especialmente Cruz Roja y Cáritas, que son los que controlan. Y si son 4.000, pero vuelvo otra vez a decir, ese 33% de niños que están en la pobreza, en exclusión, ¿dónde está la partida del ayuntamiento? Es decir, claro que se cuida a nuestros mayores. Quien no cuida a nuestros mayores es un país que está condenado a sufrir las consecuencias. Pero, hombre, la situación, yo creo que tiene que haber partidas estabilizadas, no que en un momento dado vamos a aprobar una subvención para no sé qué. No, partidas estabilizadas en el presupuesto, que dice, tenemos tanto dinero para cuidar la situación de exclusión social, porque no solamente es el hambre física, que también son los libros. Es decir, son las viviendas, es la luz, es el calor, es el derecho a vivir. Es decir, que hay gente que no puede pagar la luz y ya estamos en invierno. Todo eso, y he dicho, y no lo digo yo, lo dicen los expertos, yo procuro, está claramente demostrado que cuando alguien entra en la situación de la pobreza, tarda 3 generaciones en salir, y estamos condenando a niños que tienen un futuro incierto, al menos en 3 generaciones del futuro, si no introducimos elementos correctores, y yo me niego a que no se introduzcan. Bueno, el tema empezamos como hemos empezado. Nos parece muy bien que haya una partida para eso y rápidamente nos vamos. Somos insaciables, pero somos insaciables porque queremos aportar lo mejor que podemos para que nuestra población, para que nuestros convecinos el día de mañana vivan un poquito mejor que hoy. Coincido con Pedro en casi todo. Desde luego, bienvenido sea la partida para la gente mayor. Hay mucha gente mayor que, valga la redundancia, el mayor problema que se tiene es que no sabe nadie cómo está su situación. Se comen sus penas con sus lágrimas y no se entera aquí ni el tato. Iba a emplear otro lenguaje más fuerte. Pero hay que reconocer que tenemos muchas dificultades para llegar a ellos. Son gente que sus hijos viven en una zona, ellos viven en otra, y para ellos vale todo, vale cualquier cosa, y es muy difícil analizarles, saber quién son. Yo ahí siempre abogo porque, por favor, los vecinos que conozcan a alguien que tenga circunstancias sospechosas de que no está bien atendido, de que no tiene todas las cosas necesarias para poder desarrollarse como tradicionalmente se desarrollan sus capacidades y su manera de entender la vida, que llamen a las organizaciones, que llamen al ayuntamiento. Y aprovecho para decir que no sé si se llama ahora desarrollo social, el nombre que le han dado ahora a los servicios sociales del ayuntamiento, han cambiado el nombre. Pero estos son los que tienen que poner de verdad manos a la obra para que en todos los barrios haya agentes que puedan analizar con más detenimiento la realidad y que tengan capacidad para actuar.
Y si no tienen capacidad para actuar, como en algunos casos no es así, por circunstancias de que la administración es lenta en algunos movimientos, para eso tienen también otra serie de organizaciones que las utilicen. Porque tienen que saber no solamente que hay ese problema, analizándolo con un poquito más de profundidad, sino también tener capacidad para resolverlo. Tú que eres un experto, medio segundo. Vamos a ver, es que hay gente que sabe buscárselas y que todos lo sabemos y las conocemos de año tras año, que son la gente que sabe todos los recovecos que tiene la administración local para buscar y subsistir. Pero es que no nos damos cuenta. Yo he hablado con la gente en los barrios y cualquiera que cuando doy los paseos y me paran. Hay clases medias, dos que están trabajando en la misma empresa, el matrimonio, cierran la empresa y no han encontrado ningún trabajo y los dos han pasado de ser clases medias a ser clases pobres, pero no saben, o tienen vergüenza, o no saben los recorridos, los recovecos que hay que recorrer en la administración para poder acceder a esos recursos, y me dicen que están al margen de todo. Es decir, por lo tanto, yo creo que ya no está el clásico pedigüeño, entre comillas, que sabía hacer todos los recursos y utilizar todos los recursos que servicios sociales tiene en una administración local, sino que hay personas nuevas que han entrado en el ciclo de la exclusión social y no saben, y les da vergüenza, y son clases medias, gente que venía de una situación económica tremendamente fluida y que se han encontrado con el caos, y ahí tiene que entrar la administración. Sí, efectivamente, ese es uno de los mayores problemas, porque aquellos que, la gente que le gusta vivir en la calle, aquellos que evidentemente siempre ha habido un grupo de personas bueno, se las buscan y se las saben buscar muy bien, incluso a veces hacen un poco abuso de los temas. Y esto es lo que luego aprovechan la mayoría para decir, no, es que hay mucha gente que tal. No, lo que hay en mucha gente es que tiene problemas y no lo sabe nadie, nada más que lo saben ellos. Lo están sufriendo, como bien decía Pedro, gente que no se podía imaginar ellos mismos, que se podían encontrar en una situación tan penosa como la que están encontrando. Entonces, hay que intentar, a través de los servicios sociales del Ayuntamiento, abrir ventanas, abrir puertas, que fluya la comunicación para que ellos también puedan llamar a esas ventanas, a esas puertas y engancharse a la vida que merece la pena, porque no podemos dejar tirado a parte de nuestros convecinos por una situación tan dura como la que estamos viviendo, que la seguimos viviendo. Entonces, bueno, yo creo que ahí tienen un trabajo extra que hacer los servicios sociales del Ayuntamiento y no deben de demorarlo, porque es necesario. Valentín. Sí, yo, no me atrevo a decir nada nuevo y tampoco quisiera repetirme, pero es verdad que existe, sobre todo en las personas mayores, una sensación de vergüenza, y su dignidad no les impide pedir ayuda al vecino, tal, y entonces ellos se lo guisan y se lo comen, pero sin nada, ¿no? Necesitarían un sustancioso. Perdonad que meta aquí un elemento así un poco no por desdramatizar, pero después de la Guerra Civil había un trabajo que era el sustancioso, que era un señor, era un señor que iba con un jamón y iba por las casas diciendo sustancioso. Entonces, quien lo necesitaba, llegaba el tío, metía el jamón en la olla, lo tenía durante 10 minutos, cobraba 20 o 30 céntimos y se iba a otra casa, porque si no, aquella olla lo único que tenía eran unas patatas, agua y un chorroncillo de aceite. Entonces, el sustancioso, existe esta figura, es auténtica, ahí está en la literatura, reflejada en periódicos, etcétera, ¿no? Vamos a tener que volver a los tiempos de sustancioso, porque hay gente que no tiene que meter a la olla y que echa la olla con agua, un chorrón de aceite y unas patatas, y esa es su comida, su cena. Y que vengan luego diciendo que esto está cojonudo, es triste. Y a esa gente hay que ayudarla y hay que decirle que no es un problema de ellos, que es la sociedad la que estamos fallando y la que tenemos que devolverle todos sus años de trabajo, porque son gente que ha trabajado toda la vida. El problema es que encima esto pasa a gente que ha trabajado toda su vida, hasta los 65, hasta los 66, 67 años trabajando, y luego por la evolución de los precios, por la reducción de las pensiones, etcétera, ve que no tiene para llegar a final de mes. Porque decían, no, los teléfonos van a bajar, y al revés, como ponen topes mínimos de la condición del enganche, el no sé qué, aunque no utilices el teléfono, ya estás pagando 20 euros de teléfono todos los meses solo por la conexión. Digo, por poner un ejemplo de que por mucho que quieras ahorrar, es que te lo impiden. Y entonces tenemos que ser solidarios efectivamente con esta gente, intentar ayudarlos. Como decía Luis, quien conozca esos casos, pues intentar ver. Lo que pasa son gente que incluso no se deja ayudar. No, yo estoy bien, hijo, yo estoy bien.
es dramático, ¿no? Sí. Y te vendan que estamos en el mejor de los mundos, joder. Sí, la verdad es que el tema de los mayores es complicado. Es complicado porque se pueden quitar hasta lo más necesario para ellos con tal de dárselo al nieto, al hijo, a lo que sea. Y tapan todo. Tapan todo en el sentido de que no descubran que estoy pasándolas mal. No es por dramatizar. Margaritas, un padre, estamos a miércoles, el viernes, llorando porque seguramente tenía que sacar a su hijo de Escolapios. Porque eran clase media, iba a los Escolapios, podían hacerlo, podían pagar, y el problema que hay es no solamente sacarlo del centro educativo y que el niño pierda, digamos, su entorno, su medio, es que el niño no se traumatice, no se da vergüenza de que lo sacan porque los padres no pueden pagar, y están disimulando, y estaba llorando, y cómo lo explico y cómo lo hago. Esto fue el viernes por la mañana. Es decir, es gente que tenía un estatus favorable y que, vuelvo otra vez a decir, su hijo estaba en los supongo que estará todavía, vuelvo otra vez a decir, al viernes, Escolapios. Y el problema es que lo tiene que sacar, es que no puedo. Sí, por eso es tan importante que haya un entramado social comprometido para detectar todo esto y que no llegue a pasar, porque eso evidentemente es un trauma, para un niño puede ser un trauma para toda su vida, pero hay tantos otros incluso que no tienen para darles de comer. Y parece paradójico, parece que que va. No, hombre, pero si resulta de que hay por todos sitios. Bueno, estamos ahora en una época que afortunadamente crecen las operaciones Kilo y la recogida de alimentos y a las organizaciones nos saturan y tenemos problemas, porque claro, tampoco puedes darle a una familia todas las semanas 20 kilos de lentejas. Entonces, claro, a veces te llegan las lentejas y pueden hasta caducar. Entonces, el problema es que tenemos que mantenerlo en el tiempo. Y eso, mantenerlo en el tiempo, no es una cosa puntual, es una cosa que tiene que estar organizada por los ayuntamientos o por los estados y, desde luego, apoyadas por las organizaciones como Cáritas, Cruz Roja o cualquier otra organización que trabaje en este campo. Porque la verdad es que al final lo más triste es que las cuerdas se rompen por lo más flojo. Y lo más flojo son los mayores y los niños. Y si esto ya es una desgracia lamentable, es peor todavía que no haya visos de mejora a corto plazo todavía. Eso sí que es peor. Hoy se estrena en el Federico García Lorca la película B de Barcelas. El acto contará con la presencia del director de la película, David Ilunday, y el periodista Ernesto Icaizer, autor del libro Queríamos tanto a Luis. Después de la película los dos tendrán una charla sobre la misma. Aún recuerdo el día, el boom mediático que fue aquella portada del Mundo, publicando los papeles de Bárcenas en su portada. Y cómo entonces se hablaba del gobierno de Mariano Rajoy, de cómo se podía estar tambaleando también el gobierno Rajoy. Y cómo hoy parece, o por lo menos da la sensación, que nada de aquello pasó, Hombre, es verdad que no es la misma sensación que entonces, pero no, parece que se ha dejado un poco de lado el tema Bárcenas, cuando el mismo presidente reconoció en el Senado que se equivocó con aquellos WhatsApps que también publicó El Mundo a Mariano Rajoy. Mariano, sé fuerte. ¿No? Sé fuerte. No, yo creo, solamente un dato seguramente. Son ocho apellidos catalanes, se ha estrenado en 750 salas y ha recaudado 7.600.000 euros este fin de semana. 750. Cuando se estrenó esta película, se estrenó en 9 salas en toda España, porque nadie lo compra, porque yo creo que hay un boicot a la película, para no conocer. Absolutamente claro, hay un boicot. Es decir, no, la prueba tiene que se proyecta hoy en un teatro, es decir, esto de una forma casi privada. Es decir, está en la situación. Es decir, hay un boicot a que no se le dé boom a esto, y está en la situación. 8 apellidos catalanes pasa a 750 salas y esto pasa a 7. Luis. Pues bueno. Compartes nombre con Bárcenas, Luis. Sí, somos tocayos. Bueno, el tema es que hay tanta corrupción que los unos y los otros pues se dedican a eso, a echarse en cara
tú has hecho aquello y recuerdas no sé cuánto, y no es que no sea verdad, que es verdad, pero lo triste es que casi lo damos. Esto es igual que cuando antiguamente nos hemos acostumbrado. Y es una triste realidad y una triste pena. No sé hasta cuándo vamos a seguir con esta tónica. Es que aquí dimitir no dimite nadie, aquí todo el mundo le parece justifica hasta lo injustificable, y desde luego posiblemente en todos los grandes grupos haya gente de este talante y de esta calaña, y a lo mejor esto, digo a lo mejor o a lo peor esto es la razón por la cual nadie de verdad pone colorado todos los días del año o cada vez que tenga oportunidad al contrincante, porque algo tienen que ocultar. A lo peor puede ser esto. Ya está bien de que seamos tan laxos a la hora de ponerle a las cosas sus nombres y sus apellidos. No se puede permitir, no debemos permitir que haya gente que robe al pueblo. Y además es que parece que nos da igual, no tiene efectos colaterales entre ellos, pero efectos reales no tiene. Y acababa de decir que las votaciones solamente se tienen en cuenta los 2 últimos meses y tienen capacidad para decir lo que quieren decir y punto. Y entonces mueven los hilos. Bueno, pues por favor, que la gente tenga memoria y que sea el que sea, yo no voy a decir que lo crucifiquen, pero desde luego no los voten. Que no lo voten porque, vamos, ya está bien de chorizos, de gente mangante, de gente que están elegidos. La política deben ser la gente más digna del mundo, porque son los que tienen que manejar la vida de los demás. Pero en este caso, a veces empiezan a pensar que lo mejor es llenar su bolsa y luego, si sobra algo, lo reparten entre los demás. Ahora te dejo, Valentín, pero después de recortes, después de corrupción, el PP sigue ganando. Qué mal lo tienen que estar haciendo los partidos de la oposición, ¿eh? No va a definir las elecciones del próximo mes. Desgraciadamente. Debiera definir, es decir, la corrupción debiera ser el eje central para definir tu voto. Y luego después los valores que cada uno atesore. Pues no, la corrupción no va a ser un elemento que defina cuál va a ser el próximo gobierno en este país, lamentablemente. Pero os decía eso, ¿no? Que qué mal lo tienen que estar haciendo los partidos de enfrente, porque esta es la primera vez que baja los votos al partido gobierno. Y es que los votos al partido de la oposición también seguían bajando. Era impresionante. Y como todavía el Partido Socialista sigue ahí, que se mantiene, pero que es incapaz de alcanzar siquiera al Partido Popular. Bueno, no sé si queréis hacer algún comentario a este respecto, pero... Sí. Primero yo creo que las encuestas en estas elecciones no van a ser tan... Yo soy un fan de las encuestas, me las creo, sigo el CIS, siempre que se publica me gusta analizarlo y verlo porque creo que dice cosas muy interesantes, pero entiendo que las encuestas en estas elecciones no se van a cumplir tal. Yo pienso que todavía pueden pasar cosas, ¿no? Y que estamos en ese tiempo en la que debemos de decir y hacer cosas, ¿no? Vamos a ver, voy a explicarme bien porque si no se me puede confundir. Yo no quiero que la corrupción sea el elemento definitorio de las elecciones, porque si es así, claro, estoy arrimando a lo mejor el ascua a mi sardina, ¿no? Si es así, pues dice, bueno, pues como el PP es el partido que ha demostrado que está en la corrupción hasta la médula espinal, en la Administración General del Estado, en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, etcétera, pues vale, que no se vote al PP y entonces el IBEX 35... a través de lo que dijo el director, el presidente del Banco Sabadell hace 1 año y medio, necesitamos un Podemos de derecha, se inventa otra opción para sustituir los votos que se pierdan por la corrupción. Entonces, hay otra opción. Pero el problema que tenemos para la corrupción es terrible, porque además la corrupción hace que ese dinero que debería ir a la ciudadanía se desvíe a bolsillos particulares. Hace que se gaste cosas más, si una cosa cuesta 5, que se paguen 14. Y por lo tanto es dinero y bienes y servicios que se quitan a la ciudadanía. Pero el problema, además de eso, es que por encima de eso hay unas políticas. Y hay unas políticas que son de meterle la mano al ciudadano en el bolsillo
quitarle el dinero y dárselo a un banco. Y entonces no solo es un tema de corrupción en las próximas elecciones. En las próximas elecciones ¿estamos gobernando para las grandes empresas o estamos gobernando para un proyecto de ciudadanía donde el hambre, la escasez no tenga hueco, joder, donde todo el mundo coma, coño? Bueno, ya tendremos tiempo algún día de hablar más en ámbito nacional. Ahora Getafe ha calificado este martes de insuficiente y desigual la apertura por parte del ayuntamiento de solo 2 colegios para las próximas vacaciones de Navidad, dejando, dicen ellos, los barrios periféricos relegados al servicio por no facilitar su cercanía, especialmente a Perales del Río, al que se suma su problemática histórica del transporte público. Bueno, os hablabais antes de que nada era suficiente. Aquí tenéis la respuesta de Ahora Getafe ante la apertura de 2 colegios públicos estas Navidades. Bueno, evidentemente, si han hecho un estudio y van a trasladar a los niños de otros sitios y bueno, pues no sé exactamente la razón por qué dejar 2 nada más. Está claro que igual no se puede abrir todos los colegios por lo caro y porque además también los trabajadores de los comedores tienen también sus vacaciones. Pero lo que a mí me interesa, a mí particularmente, es que de verdad ni un niño se quede sin atender, de una manera u otra. Que han creído que con 2 tienen bastante y tienen que trasladarlo al resto pues bueno, pues se han hecho esas cuentas, pero si las cuentas las han hecho, bueno, dejamos aquí un par de puntos para lavarnos la cara, y si los que vienen de otros sitios se quedan sin tener capacidad de venir, evidentemente en contra. Pedro, a ver, es que parezco aquí Pepito Grillo, ¿no? Y entonces, pero bueno, debiera haber uno por barrio, aunque no fuera necesario para comer, sino para hacer actividades. Primero, porque hay padres que trabajan. Segundo, porque no puede haber guetos. Es decir, los niños que van allí saben que van a comer porque no tienen otra cosa. Si tú tienes uno por barrio y haces actividades extraescolares, haces actividades culturales, deportivas, de tal forma que los niños vayan a un elemento de formación donde también se come, pero el niño va a aprender, va a compartir con otros espacios de esto, es en su mismo barrio donde está acostumbrado a ver a sus amigos del tiempo, y por lo tanto una actividad más de las que se practica en ese colegio es comer, pero no van exclusivamente a comer, y van además de todos los barrios donde todos son como si le pusieran un babero gris. Todos los de babero gris son los que pasan hambre. Es decir, por lo tanto, esa situación, eso se hacía, por lo tanto, desde esa situación yo creo que debiera hacerse el esfuerzo no solamente de dar de comer, sino procurar hacer actividades recreativas y de ocio que permitiera una integración y una normalidad en una situación que no es normal. Creo que dentro de las actividades que recoge los colegios también están algunas otras actividades, aparte de comer. Pero por barrio. Si os parece, yo quería apuntar una cosa a este tema, que el otro día no me funcionó el micro y no lo pude decir, que estaba aquí el concejal y me quedé con las ganas. Yo con esto tengo un problema, y es que la legislatura pasada criticamos se criticó que bueno, se había reducido, eran 2 colegios y se pasó a 1 porque el gobierno anterior nos decía que según sus datos pues que no había demanda en este caso de los colegios. Y yo lo que le pediría tanto a este gobierno anterior como a este sería que se hiciera, antes de decidir si son 2, si son 6, si son 8, si son 50 plazas o 50.000, y coincidiendo con un poco con lo que decía Luis, es decir, al final los recursos son limitados y a lo mejor no se puede abrir 10.000 colegios o abrirlos todos los colegios en esas fechas, es hacer un estudio previo de qué demanda hay, qué es lo que no existe. Es decir, el otro día el ayuntamiento, lo vuelve a hacer otra vez esta legislatura, comunica esto de la apertura de los colegios y dan 3 días, dan 4 días para apuntarse. De esos 4 días, 2 son fin de semana. Lo comunican el día antes. Tengo que reconocer que ha habido colegios donde sí sé que se les ha comunicado a los padres directamente. Por ejemplo, en el Bercial, sé que en el colegio Benavente sí se le ha pasado a los padres una circular de este tipo, pero hay otros colegios que no. O sea, puedo hablar en este caso el colegio de mi hijo, Rosalía de Castro, donde no se ha hecho. Es decir, yo creo que debería haber un sondeo previo de cuánta gente va a necesitar esto. Y luego, en función de esos recursos, como decía Luis, que son limitados, establecemos las prioridades, porque está claro que esto debe ser pues para aquellas familias que a lo mejor pues trabajen los dos,
dos y les sea imposible hacer esa conciliación que tantas veces escuchamos en las palabras a los políticos de laboral y familiar, y creo que debería hacerse ese estudio previo, pero que no nos vale mucho de salir y decir, es que hemos abierto 2 colegios porque el año pasado cerraron 1, es que ahora vamos a abrir en verano 7 porque nosotros abrieron 6, sino un estudio previo y que se hable con las familias primero, oye, ¿cuánta gente hay? ¿Qué demanda hay? ¿En función de qué barrios? Se estaban quejando en Perales del Río que evidentemente un padre de Perales del Río no se va a traer el niño hasta el centro de Getafe porque son 4 horas y es que tarda más en venir desde Perales, traer al niño al colegio y volverse a ir que lo que le ha dado tiempo. O sea, no se puede ir a trabajar esa persona en esas 4 horas que está durando esta actividad. Es decir, creo que el ayuntamiento se debe plantear hacer un estudio previo de las necesidades que hay, hacerlo público y que luego a partir de ahí se tomen las decisiones. Sí, es que además aprovecho para decir que en eso es lo que yo hacía hincapié, en que los servicios sociales del ayuntamiento deben tener equipo suficiente para saber analizar un poquito la situación de la ciudadanía. Si lo tienes previamente, es que prácticamente ya podías tener unos listados de personas a las cuales tenemos que ayudar. Es que tenemos la obligación de ayudar, porque incluso hay gente que no te lo va a pedir, pero debemos ofrecerse. Entonces, si los servicios sociales del ayuntamiento trabajan en todos los campos, este será uno más. No será exclusivamente para hacerlo 3 días antes o 4 días antes. Yo creo que hay que hacer un trabajo más profundo. Valentín. No, sí, como estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, la verdad es que no puedo aportar nada a lo que habéis dicho, salvo que quizá empieza a dar un tufillo, digámoslo así, de que a veces falta comunicación entre el gobierno municipal y la oposición. Y porque eso, por ejemplo, yo estoy seguro que ahora Getafe lo ha dicho pues basándose en datos y además en lo evidente, que es que 2 colegios parecen pocos, sobre todo por la casuística de Perales y tal. Pero en eso y en otras cosas yo creo que falta comunicación. Pero bueno, quizá en otro elemento posterior lo podamos analizar. En otro momento. Bueno, pues aquí vamos a ir terminando, no sin antes pediros a los 3, este jueves nos visita a las 11 Vanessa Lillo, portavoz de Ahora Getafe, y ayer ya empezamos con esta sección, ahora seguimos. Os queríamos pedir que le dejaseis una pregunta a la portavoz de Ahora Getafe para la entrevista del jueves a las 11 de la mañana. Dejo espacio a los demás. Yo me gustaría que cuando viniera nos contestase cuál es su idea, su proyecto, sus sueños, sus apuestas, sus compromisos en el ya, en el corto, en el medio y en el largo plazo. Es decir, en estos 4 años. Uh-huh. Con el ya, a medio, a los 2 años y a los 4. Valentín. Joder, es muy difícil, pero bueno. O Luis, me da igual. Si alguno tiene ya la pregunta preparada. Sí. No, preparada no. Hombre, yo le preguntaría a Vanessa que después de estos 5 meses de gobierno de Sara Hernández, si hoy tuviera que tomar la decisión de repetir su investidura, el voto de investidura, ¿sería el mismo o sería distinto? Luis. Yo, en este caso, que conozco bastante a Vanessa, me parece una persona muy válida y yo lo que le pediría es que, o le preguntaría, ¿tiene el grupo posibilidad de exigir que haya un acuerdo, al menos aquí en Getafe, respecto a la educación y respecto a la atención social, y que ahí, en este campo, no debería haber peleas internas, debería haber un convenio claro de todas las fuerzas, y evidentemente espero que ella, si tiene bien, que lo proponga, si cree que puede ser interesante. Vamos, interesante es seguro, si ellos están en esa tesitura. Un acuerdo para toda la legislatura, al menos, en el tema de educación y el tema de los servicios sociales del ayuntamiento. Bueno, pues casi a las 11 de la mañana, Luis Muela, José Valentín, Pedro Castro, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros y nada, hasta el próximo miércoles. Gracias a vosotros. A ver cuánto duramos en Gracias, Borja. Enseguida volvemos. Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook.
Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena.